Chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a pasar a explicar lo que sería la ley de Lenz, la ley de Faraday-Lenz, aunque yo ya tengo un video subido acerca de la ley de Faraday, pero vamos a explicar un poco, vamos a ir leyendo y explicar algunos detalles tal vez de este, de este resumen que yo se los mando. Bueno, Michael Faraday, nuestro querido amigo Michael Faraday, demostró experimentalmente que se produce una corriente eléctrica en un circuito cuando se lo somete a la acción de un campo magnético que varía en el tiempo. Es decir, el que produce la corriente eléctrica es un campo magnético que varía en el tiempo. A este fenómeno lo conocemos como inducción. Es decir, que aparezca una corriente eléctrica en un circuito, a ese fenómeno de aparición de esa corriente lo conocemos por inducción o efecto de inducción. La corriente creada, a la cual la denominamos corriente inducida, circula por el circuito siempre y cuando exista la variación del campo magnético. O sea, siempre y cuando exista la variación del campo magnético. Si no hay variación del campo magnético, significa que no va a existir por consecuencia una corriente, en este caso, inducida. Ahora lo veremos con mucho detalle. Bien, si esta corriente inducida en un circuito existe, es decir, si nosotros vemos, apareció una corriente, por decirlo de alguna manera, tenemos que suponer que se ha creado una fuente generadora, alguna fuente generadora de este caso de corriente que da lugar, en este caso, a la corriente inducida. ¿También? A ver, sé que existe una corriente en el circuito, sabemos que es inducida, pero esa corriente tiene que haberla generado algo interior, en este caso, en el circuito, a la cual lo denominamos como fuente. ¿Está bien? A esa fuente, esta fuente generadora de corriente, no es otra cosa que una FEM, que es, ¿se acuerdan? Es una fuerza electromotriz, así lo llamamos a la FEM, que también es inducida. Entonces, tenemos acá, si es que existe una corriente inducida en un circuito, a ver, no sé si tenemos acá, en un circuito, acá, si existe una corriente inducida en un circuito, significa que en el circuito también se indució una FEM, porque lo que provoca una corriente inducida, eso nunca se olviden, es una... A ver, lo que provoca una corriente es siempre una FEM, una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz da lugar a una corriente, ¿está bien? Entonces, esta FEM, que da lugar a la corriente, es también inducida, también es provocada, creada, digamos, en términos entre así fácil de explicar. Bien, ahora sabemos que existe también una FEM inducida. Hablemos un poco más de esa FEM que se ha creado en este circuito, también en esta espira propiamente. Esta FEM, que es inducida, está asociada a la variación del flujo magnético a través del circuito. A ver, esta FEM inducida está asociada a la variación del flujo magnético. A ver, acá directamente saltamos de hablar de lo que nosotros hablamos al comienzo de un campo magnético variable a hablar ahora en este caso, de un flujo magnético. O sea, hablamos primero acá, mencionamos un campo magnético y ahora hablamos de un flujo magnético. Pero como ustedes van a ver en el apunte anterior o en el video anterior que yo se lo estoy mandando, en ese video yo explico que, bueno, ¿qué es un flujo? ¿Qué es un flujo? Un flujo es líneas atravesando una superficie. ¿Y qué es un flujo magnético? Un flujo magnético son líneas de campo magnético atravesando una superficie. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿y qué nos representaba para nosotros las líneas, en este caso, de un campo magnético? Nos daban una idea de cómo era el campo magnético. Si había más líneas atravesando una superficie, significa que hay más campo magnético atravesando esa superficie. Esa es la idea. Por eso acá nosotros decimos que la FEM inducida está asociada a la variación del flujo magnético. En el fondo lo que estamos diciendo nosotros es que esta FEM inducida está asociada con el campo magnético que está atravesando este circuito. No sé si me explico. El flujo magnético, nunca se olvidan, es una forma de decir que, bueno, hay líneas atravesando una superficie determinada, pero esas líneas vienen de una forma de sintetizar y representar el campo magnético. Y su valor está determinado por la ley de Faraday, que ahora lo explicaremos más detalladamente. Por lo tanto,
Un flujo magnético variable induce una fe. Repito, un flujo magnético variable induce una fe, que no es otra cosa que lo mismo de decir que un campo magnético variable induce una corriente, que es lo que decimos acá. Que no es lo mismo, es decir, estamos diciendo que exactamente lo mismo, solamente con otras propiedades, pero mejor dicho, con otros personajes, pero que son los mismos en el fondo. Un campo magnético está asociado con un flujo magnético. Si varía el campo magnético, tenemos que tener en cuenta que hay una variación del flujo. Bueno, ahora explicamos bien la ley de Faraday. ¿Está bien? Esto que está acá son detalles acerca de todo lo que interviene ahí. Bien, cualquier cosa, si esta cosita no se entendió muy bien, me dice, profe, me explica de vuelta esta cosa, no entendí. Lo vuelvo a explicar nuevamente. Eh, este, a ver, a ver, voy a buscar el apunte. Acá tal vez te lo quería mostrar. En este caso, el apunte del libro, lo quiero mostrar acá para que se vea mejor. El flujo magnético, acuérdense, en el flujo magnético, en este caso, va a depender de quién, del campo magnético que en este caso multiplicado por, en este caso, el área que atraviesa una superficie determinada. Acá podemos ver, en este caso, una superficie determinada y acá están ingresando líneas de campo magnético. Acuérdense que las líneas, en este caso, son una forma representativa y en este caso el vector campo magnético va a ser tangente a la línea. En este caso, el vector campo magnético, por ejemplo, en este pequeño pedazo de superficie que está acá, no en toda porque esto es una superficie no uniforme, pero en esta pequeña superficie, este es el campo magnético que está atravesando esta superficie, como vemos ahí. Este campo magnético que está atravesando esta superficie, si lo multiplicamos por el área en la cual está atravesando y lo multiplicamos por el coseno del ángulo entre el diferencial, en este caso de área, que es un vector normal a la superficie, como vemos acá, me da, en este caso, el pequeño flujo magnético que está atravesando esta superficie. Ahora, yo quiero saber toda esta superficie, cuánto es el flujo magnético. Bueno, hago una sumatoria de todos estos pedacitos pequeños y no es otra cosa que decir que, acá como vemos acá, sumo todos estos pequeños flujos, por eso hago una integral acá y me queda igual a todo esto que está acá. Esto que está acá, como vemos acá, esto me dice, a ver si se puede marcar, esto me dice el flujo magnético, en este caso, es igual a la suma de todos el campo magnético atravesando todos los pequeños, todas las pequeñas áreas, en este caso de la superficie. La sumatoria de todos estos pequeños, acá esta operación, por todo este lado, nos da el flujo total que atraviesa esta superficie. Que no deja de ser la definición, yo no quiero que se olvide. La definición es, flujo magnético es líneas de campos magnéticos atravesando una superficie. Esto no deja de ser la definición. Capaz que no se entienda muy bien matemáticamente, profe. Bueno, pero la idea es esa. Bueno, sigamos con lo que nos interesa, con la ley de Faraday, para terminar de entender mejor qué es lo que queremos saber acá, que es con respecto al cuestionario. La ley de Faraday nos dice que en una espira cerrada, la FEN inducida, o sea, la FEN inducida que se produce en el circuito, es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa la superficie interior a la espira. O sea, no está diciendo esta ecuación. Lo que está diciendo acá está repitiendo la ecuación. ¿Está bien? No se preocupen. Esta es la definición en términos matemáticos. Ahora explicamos bien qué es lo que quiere decir esto. Ahora, como vemos acá, Faraday comenzó su experimentación con una espira, es decir, una espira es un circuito, como está acá, un circuito cerrado en el cual finalizó en un amperímetro. A ver, no existía amperímetro en su tiempo, sino existía lo que se llama un galvanómetro, un medidor de corriente. Él, como mostró acá, a la medida que acercaba y alejaba un imán, o sea que lo movía anteriormente dentro de la espira, vio que la aguja se movía, había una deflexión de la aguja. ¿Qué significa? Que había una FEN inducida que provocaba una corriente inducida en el circuito. Entonces él se dio cuenta que, a ver, escribamos acá, es posible hacer una serie de experiencias que demuestran la definición de Faraday.
La figura que vemos acá muestra la experiencia que consiste en una espira cuyos extremos están conectados a un amperímetro, como yo le conté, para detectar la circulación de corriente. Con cada instrumento que vemos acá podemos detectar si hay corriente inducida o no. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que hizo Faraday? Yo ya le expliqué en el curso. Bueno, cuando él acercaba el imán interiormente de la espira, ¿qué producía? Bueno, yo al acercar el imán estoy realmente acercando a este lugar más campo magnético, ¿está bien? Pero no lo vemos nosotros el campo magnético, para nosotros no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo lo representamos nosotros el campo magnético? ¿Cómo lo podemos interpretar el campo magnético? A través de lo que vemos acá, de líneas de campo magnético. Cuando yo acerco el imán, como vemos acá en la flecha que me indica que estoy acercando hacia la espira, yo lo que estoy haciendo es aumentar la cantidad de líneas en el interior de la espira, es decir, en la superficie de la espira. Es decir, estoy teniendo yo un aumento del flujo magnético. Es decir, ¿por qué? Porque estoy llevando más líneas de campo magnético al interior de esta superficie. Como yo tengo un aumento de líneas sobre esa superficie, es decir, un aumento del flujo magnético, Faraday se dio cuenta que se movía la aguja. Ah, mira, se mueve el aguja para la derecha. Ahora, cuando yo la dejaba quieto al imán, lo dejaba estacionado, ya no se movía la aguja. Es decir, no había corriente, pasaba esto que está acá. Yo lo llevo, lo dejo quieto acá como estamos acá, y no hay corriente. Ahora, cuando yo lo retiro al imán, como en el caso del medio, yo lo retiro, la aguja se movía. Y él se daba cuenta que, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Yo al retirar el imán, estoy retirando el campo magnético alrededor. En lo que estoy retirando es líneas de campo magnético en el interior de la superficie. Entonces, ¿qué está pasando? Está sucediendo una disminución de ¿qué? Del flujo magnético, en este caso, en esta espira. Es decir, menos líneas atravesando la superficie es disminución del flujo magnético. Entonces se producía, por lo tanto, una corriente inducida en esta espira que lo detectaba el galvanómetro, el amperímetro en este caso, y se movía la agujita para el otro lado. Bueno, acá digo lo que yo acabo de explicar. En el primer caso el imán se está moviendo hacia arriba, de la hoja. El aumento del flujo sobre la espira produce una corriente inducida en el circuito que detecta el instrumento. Note que la lectura del instrumento quien marca un valor positivo de corriente, es decir, como vemos acá. Sin embargo, con el imán se mueve de hacia... Bueno, es todo lo que yo dije, no voy a repetir, es todo lo que yo acabo de decir. Bueno, entonces, ¿qué podemos establecer nosotros? La causa que produce una corriente inducida en un circuito no es no es la existencia del flujo. No es la existencia del flujo. Porque acá tenemos flujo. Pero está quieto el imán, está quieto el flujo. Es decir, no se está moviendo. Es decir, el flujo es constante, perdón, porque son las mismas líneas que atraviesan la superficie. Es decir, y acá no hay corriente. ¿Qué es lo que provoca realmente la corriente? Es la presencia de flujo magnético variable en el tiempo, en el interior de la espira. Eso es lo que provoca la corriente inducida, y eso es lo que provoca primero que nada la FEN inducida y por consecuencia la corriente inducida. Eso es lo que realmente provoca. Entonces, si el circuito estuviera formado por más de una espira, por varias n espiras, la ley de Faraday se puede expresar de esta manera que está acá. ¿Está bien? Esto que está acá. Uy, lo hice muy grande, mejor no lo marco. Bien. Donde n es el número de espiras, si tengo 10 espiras, sería 10 acá y así. Entonces, cuanto más espira tenga, mayor va a ser, en este caso, la FEN inducida, como dice acá la expresión. A ver, yo lo que tengo acá, por eso la expresión que acá me indica es clave, dice, la variación, esto es diferencial del flujo magnético en el tiempo, esto me indica variación del flujo magnético en el tiempo. Repito, esto es variación del flujo magnético a través del tiempo. Esto significa esta ecuación que está acá, o esta expresión que está acá. Esta variación del flujo magnético en el tiempo me produce una FEN inducida, y esa FEN inducida me va a producir una corriente inducida. Esa FEN va a aumentar también
si yo tengo más espiras, más vueltas. Cuanta más vueltas tenga, mayor va a ser la FEN inducida. Porque miren, n va a multiplicar. No es lo mismo que yo tenga una vuelta que tenga 100 vueltas. La espira va a ser, pero la FEN va a ser 100 veces más grande. Sigamos. Si bien Faraday describió la existencia de la FEN inducida frente a presencia de flujo magnético variable, fue Lenz es nuestro segundo protagonista, quien agregó el signo menos en la expresión. Ahora lo veremos qué significa el signo menos. Ya que predijo que la FEN inducida se oponía a la causa que lo produjo, que produce, en este caso, la FEN inducida. Y ahora le explicaremos con detalle, siguiendo la definición de Lenz, como vemos ahí. A ver. La ley de Lenz, la definición es el sentido de la corriente inducida producida por la FEN inducida se da de tal modo que el campo magnético generado por esa corriente se opone al cambio del flujo magnético. Así de sencillo. Esto se lo tienen que memorizar así como está. ¿Qué significa? Porque yo me pregunto, ¿para dónde va a ir la corriente? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para dónde? Bueno, Lenz nos permite saber para dónde va a ir. La corriente va a ir en tal sentido que, como dice acá, que el campo magnético generado por esta corriente, el campo magnético generado por la corriente inducida, se va a oponer al cambio del flujo. Acá, por ejemplo, yo tengo el imán que se mueve hacia la izquierda. Yo estoy metiendo más líneas sobre esta superficie. Es decir, estoy teniendo un aumento del flujo magnético. Entonces, la corriente va a circular de esta manera, como vemos ahí. ¿Por qué? Porque la corriente va a generar en esta espira una línea de campo magnético, va a generar un campo magnético, por lo tanto, ese campo magnético yo lo puedo interpretar como la creación de línea de campo magnético en este sentido, como vemos acá. Y esas líneas se van a oponer, en este caso, a las líneas que están aumentando, es decir, se van a oponer al flujo magnético. ¿Se entiende la idea? Acá en la izquierda, como vemos, el imán se está retirando. Entonces yo lo que estoy viendo es que se está retirando líneas de campo magnético sobre esta superficie, es decir, estoy teniendo una disminución del flujo magnético. Entonces, la corriente inducida va a ser tal de que se va a oponer a esa disminución. Como vemos acá, va a ser en este sentido porque va a crear un campo magnético, va a crear líneas que van a oponer a la disminución. Van a tratar de compensar esa pérdida de líneas que está sucediendo acá. ¿Está bien? En la figura podemos observar las líneas de campo magnético de un imán que están en color rojo. Bueno, todo lo que le expliqué yo. En color rojo, la del imán, y en azul, la que se inducen, en este caso, la que se crean por la corriente inducida. ¿Está bien? Es lo que yo les acabo de comentar. Bien, eso es todo lo que ustedes me tienen que explicar en la ley de Faraday. No tiene que, a ver, la exposición no tiene que ser más de 15, 20 minutos. Yo le voy a preguntar uno o dos temas. En este caso, en Faraday, me interesa que ustedes me expliquen muy bien Faraday y me expliquen muy bien Lenz, con ejemplos ahí. Y no se olviden de estudiar, en este caso, el ejemplo que yo se le doy en el trabajo práctico. Vamos por la ley de Amperes. ¿Qué me dice Amperes? Bueno, acá yo le doy un poco de explicación, lo que sucedía antes de que Ampère apareciera con su ley. Bueno, yo primero comento acá que hay el primer físico que más o menos interpretó lo que estaba sucediendo a partir no de un error, sino de un ensayo en la clase, fue el físico Christian Ørsted. Se dio cuenta de este fenómeno al poner un imán para una brújula cerca de un cable que conducía corriente, una brújula a su alrededor. Al analizar este experimento se observa que al colocar varias brújulas alrededor del cable, todas se orientan de tal forma que la dirección de las agujas forman ángulos rectos con respecto a la distancia tomada al cable a cada una de las brújulas. ¿Qué significa? Bueno, como vemos acá, es decir que alrededor de este cable conductor hay una línea de campo magnético y la brújula, las agujas que indican, en este caso, polo norte y polo sur, son tangentes, imagínenlo como los vectores. Justo los vectores, justo la aguja me señalan en forma perpendicular a la línea de campo magnético que se forma ahí. Al colocar todas las brújulas a la misma distancia, las agujas nos dan una dirección tangencial,
del círculo que forman como se muestran en la figura. Es decir, esta es la primera idea de que, bueno, alrededor de este conductor hay líneas de campo magnético, es decir, hay un campo magnético, el campo magnético tiene una configuración circular y en este caso esta línea, como vemos acá, líneas, anillos, el campo magnético en cada uno de los puntos es tangente como vemos acá, a la línea. ¿Está bien? Acá, acá y acá. Bien. Observe cómo las brújulas no permiten conocer la geometría del campo magnético. Bueno, es lo que yo le comentaba. Sigamos acá. Las líneas del campo magnético son circunferencias alrededor del cable conductor con centro en el mismo cable conductor y el campo magnético es siempre tangente a la circunferencia. Es lo que yo le comentaba, es lo que está acá. Es decir, son anillos con centro justo en el cable conductor. De los múltiples experimentos realizados se observa que al alejarnos del cable con corriente el campo disminuye y al acercarnos aumenta. Al alejarnos del cable la corriente del campo disminuye y al acercarnos aumenta. Mientras que al disminuir la intensidad de la corriente el campo magnético B también es menor y aumenta, en este caso, cuando la corriente también es mayor. ¿Está bien? Y eso es la idea. De donde se concluye que el campo magnético es directamente proporcional a la corriente que circula por el alambre. Es decir, ahí se sacó la conclusión. Todo esto en forma experimental. Mayor corriente, mayor campo magnético. Y así directamente, como lo vemos acá, se pudo entender básicamente lo que sucedía. Todo esto a partir de experimentaciones que se hizo. Después, Ampère fue muy inteligente en esto y pudo reunir todos lo que se estudió. Pudo poder formular a partir de todos estos ensayos, sobre todo lo que habían hecho los antecesores, en este caso Biot y Savart, que también habían descifrado una expresión del campo magnético, pero de un cable conductor, pero en este caso un conductor muy pequeño. Pero Ampère se dio cuenta que podía encontrar otra forma de ver eso a partir de los experimentos que se hizo, y se dio cuenta de lo siguiente. Ampère establece que cuando tomamos una curva cerrada arbitraria, es decir, cualquier curva cerrada que vemos acá, una curva cerrada arbitraria, es decir, cualquier curva que nosotros queramos, esa curva a esa curva la dividimos en pequeños tramos muy pequeños, tramos muy chiquitos e infinitesimales, de tal modo que podamos multiplicar a cada tramo por el campo magnético en ese tramo. Y luego sumamos todas esas contribuciones, todos esos productos, que ahora lo veremos. El resultado siempre estará relacionado con la corriente encerrada en dicha curva, en este caso que elegimos, arbitraria, que dice acá. ¿Qué quiere decir? Yo lo vuelvo a resumir. Es decir, Ampère agarró una curva cualquiera y a esa curva la empezó a dividir en pequeños trocitos. Yo lo voy a acercar acá, hago zoom, 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 zoom. A este trocito, a esta trayectoria la dividió, por ejemplo, en este pequeño trocito que está acá. Esto es un pequeño diferencial de longitud. De ahí dijo, ¿cuánto será el campo magnético justo acá? Ah, mira, el campo magnético es así. Ahora hace un punto. El campo magnético es como vemos acá. Ah, bueno, ahora saquemos acá el producto escalar en este caso, el diferencial de longitud por el campo magnético que está acá. Saquemos cuánto vale. Y hagamos lo mismo acá, acá, en todas partes. Todo alrededor de la curva. Todo alrededor de la curva hasta volver al mismo lugar. Hagamos eso, a ver qué nos da. Él se dio cuenta que era toda esa operación nos daba que era proporcional a la corriente. Y ahí se dio cuenta que podía establecer esta ley que leeremos ahora, que dice: la integral de línea, esta es la definición matemática, dice, la integral de línea alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a la permeabilidad en el vacío, mu, que se llama, multiplicado por la corriente a través del área encerrada por la trayectoria. El sentido es positivo si la corriente se determina mediante la regla de la mano derecha. Matemáticamente se expresa como vemos ahí. Es decir, es lo que yo le decía, lo que yo le estaba comentando es lo siguiente.
como vemos acá matemáticamente. A lo que hace Faraday es, Ampere, lo que hace Ampere es hacer esa operación, como vemos, en toda la trayectoria cerrada. Hace el campo magnético por el diferencial de longitud más el campo magnético por el diferencial de longitud acá, y así. Hace ese producto escalar alrededor de toda esta curva, por toda esta curva hasta llegar nuevamente acá. Haciendo toda esa operación y sumando todo eso, nos da que es proporcional a la corriente y también es proporcional a la permeabilidad en el vacío. ¿Qué significa esta ley? ¿Qué nos indica esta ley? Porque si bien esto es el dictado matemático, esta es la operación, esta es la expresión matemática, lo que nos dice Ampere es que la corriente es la generadora de los campos magnéticos. Sencillamente eso, que una corriente está produciendo un campo magnético. ¿Está bien? Y la forma de los campos magnéticos son circulares. Ese es el entendimiento de la ley de Ampere. ¿Está bien? Esto lo que yo le acabo de decir es la explicación matemática, pero lo que se comprende en términos físicos es eso, que dado una corriente, esta corriente va a producir a su alrededor campos magnéticos y que tiene una geometría circular. Son anillos. Sigamos entonces a ver lo que sigue acá abajo. Acá nuevamente yo estoy explicando matemáticamente lo que dice esta ley. Dice que la trayectoria se divide en pequeños segmentos chiquititos, infinitesimales de L, llamamos diferencial de longitud, para cada una de las cuales se calcula esto, el producto escalar, y se suman todos los resultados. En general, el campo magnético varía de un punto a otro y se debe emplear el valor B en cualquier ubicación en este caso, de diferencial de longitud. El círculo sobre el signo, este que está acá, sobre el integral, indica que siempre es una trayectoria cerrada. Es decir, una trayectoria cuyos puntos iniciales y finales son iguales. Es lo que yo le decía, bueno, es una trayectoria, esta es una trayectoria cerrada. Es decir, yo comienzo la operación acá, sigo por todo este lado, sigo y vuelvo acá, nuevamente vuelvo ahí. La ley de Faraday se puede demostrar, es decir, yo partiendo de este lugar a la izquierda, yo puedo llegar a esta expresión. Por supuesto, hacer la operación, como estamos acá por una curva arbitraria, es complicado, pero se puede demostrar para una curva circular. Una curva perfectamente, una circunferencia perfecta. Se puede llegar de este lado a este lado, es decir, tratando de ver si se cumple la ley de Ampere, que se va a cumplir, por supuesto, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, sino vamos a nosotros usar la ley de Ampere para entender otras cosas. Es decir, la ley de Ampere, si bien esta ley se cumple, y la podemos demostrar, la ley de Ampere nos posibilita a nosotros, ahora lo explicaremos acá, nos posibilita encontrar características físicas de una manera más ágil, diferente a lo que es, por ejemplo, la ley de Biot-Savart, que es mucho más complicado, que es la otra ley que se utiliza también, pero la ley de Ampere lo que nos posibilita a nosotros es hacer cálculos mucho más sencillos, más ágiles. Por ejemplo, y acá vamos a ver de resolver esto que está acá, un ejemplo. Consideremos el campo magnético generado por un conductor largo y recto, como vemos acá. Este es un conductor largo y recto, por supuesto lo estamos viendo no de perfil, sino desde atrás, que transporta una corriente I. Se sabe que las líneas de campo magnético son circunferencias concéntricas, como vemos acá. Son varias circunferencias, solamente vemos acá solamente una. Por lo que calculamos, por lo que la intensidad del campo magnético en cualquier posición es una circunferencia, ahí está, por lo que la intensidad de campo magnético en cualquier posición de esa circunferencia será la misma. Si yo tomo una circunferencia como vemos acá, la intensidad del campo magnético en cualquiera de estos puntos va a ser exactamente la misma. ¿Está bien? Calculemos a partir de la ley de Ampere lo que nos interesa a nosotros, que es el campo magnético. Vamos a ver de encontrar el campo magnético a partir de la ley de Ampere. Es decir, yo tengo la corriente, tengo la permeabilidad en el vacío. Teniendo en cuenta características de la longitud, yo puedo encontrar, en este caso, el campo magnético.
Y lo resolvamos. A ver, dice, tenemos la integral de línea alrededor eh, a ver, tenemos la integral de línea del campo magnético alrededor del circuito de radio, como vemos acá, de radio R. Como se ve en la figura que vemos acá. En cada punto de del círculo, en cualquier punto, eh, el, el campo magnético y la diferencial de longitud, acuérdense que la diferencial de longitud es un pequeño segmento, ¿está bien? Pero no deja de ser vector porque lo estoy considerando como vector. Son paralelos, como vemos acá, son paralelos, son paralelos, son paralelos. Por lo tanto, el producto escalar va a ser la magnitud, va a ser la multiplicación de las magnitudes. ¿Por qué? Porque el ángulo acá es 0 y el coseno de 0, ¿cuánto es? Es 1. Por eso me queda, porque acuérdense que esto es un producto escalar, es la magnitud del campo B por la magnitud del DL por el coseno del ángulo entre los dos, y el coseno del ángulo entre los dos es 0, entonces me va a quedar 1. Por eso me queda solamente esto que vamos acá. Como el radio R, como R es el radio y es constante, la intensidad del campo magnético B también será constante. Es decir, la intensidad en cada uno de los lugares de acá va a ser constante. Porque si yo me paro acá, o me paro acá, me paro acá, me paro acá, en cualquier lugar, la circunferencia del campo, la intensidad, mucho cuidado, la intensidad del campo magnético es constante. Es constante. Lo que va a cambiar es el campo magnético va a cambiar. Porque no es el mismo campo magnético acá que el campo magnético aquí. Porque yo tengo una dirección y un sentido distintos acá que acá. Pero la magnitud va a ser la misma. Bien, sabiendo todas estas características, uso la ley de Ampère. Parto de este lado para llegar, parto de esto para encontrar en este caso el campo magnético, que es lo que yo quiero saber. Entonces digo, bueno, como yo ya sé que el producto escalar va a ser, como vemos acá, magnitud de B por magnitud de diferencial de L por el coseno del ángulo entre ellos, como yo ya sé que el ángulo entre los dos va a ser 0, el coseno de 0 es 1. Entonces me queda esto. Esto que está acá es igual a esto, a la magnitud del campo magnético por la diferencia de la longitud. Como yo ya sé que la magnitud, por esta es magnitud, la magnitud del campo va a ser igual en cada una de las posiciones de la circunferencia, va a ser igual en cualquier posición acá, yo lo que puedo hacer es retirar de la integral el campo magnético, lo puedo sacar para afuera. Y acá me queda la integral de la longitud, que vamos acá. La integral de la longitud es la longitud. Es decir, ¿qué longitud? La longitud total de la circunferencia, porque yo tengo pequeños troceados, pequeños pedacitos alrededor de la circunferencia, pequeños segmentos. Si yo sumo todos esos segmentos voy a tener toda la circunferencia. L, que vale la longitud total de la circunferencia. ¿Y cuánto vale? A ver, yo tengo entonces, repito acá, yo tengo que L de la longitud de una circunferencia es conocido y es igual a 2pi por radio. Eso es lo que vale la circunferencia si lo queremos dejar en función del radio, 2pi por radio. Entonces, yo tengo que todo esto que está acá es igual a todo esto. ¿Está bien? Yo lo que hice fue desarrollar esto y me dio que es igual a todo esto. Y al final todo esto era igual a la permeabilidad por la corriente, por la ley de Faraday. Entonces, esto que está lo igualo sencillamente a la permeabilidad por la corriente y que está encerrada. Ahora, simplemente despejo esto y lo llevo para el otro lado. Acá lo estoy dejando solo. Despejo esto y lo estoy llevando para el otro lado y me queda esto. Ahí me queda, como verán, la magnitud del campo magnético. La magnitud del campo magnético, en este caso, de esta circunferencia, de este anillo. ¿Está bien? De radio R. Y acá, como vemos acá, está en función del radio. Esto es lo que vale. Vale, a ver, el campo magnético es proporcional a la corriente y es inversamente proporcional a la distancia, al radio. Y ya con esto yo puedo saber de una manera muy sencilla, porque a ver, el cálculo, si bien capaz que no se entiende al comienzo, pero es muy sencillo de obtener si lo trabajamos con, por ejemplo, la ley de Biot-Savart. Esto se complicaría un montón. En cambio, con la ley de Ampère nos permite a nosotros sacar de una manera mucho más sintética, más fácil, más ágil. Bueno, acá me olvidé de decir la longitud. Bueno, como yo le dije, es de una circunferencia de 2pi por radio. Y ya con eso yo lo reemplazo acá, yo ya tengo lo que estaba buscando. Bueno, esta es una de las aplicaciones para la ley de Ampère, es yo poder encontrar campos magnéticos de una manera más sencilla. Los campos magnéticos, yo puedo encontrar los campos magnéticos
de un cable conductor que, como veremos acá, como nos dice Ampere, lo que nos posibilita es entender que los campos magnéticos son anillos circulares y que, a ver, ¿qué es lo que nos dice Ampere? Es que las corrientes de los cables conductores son las que generan, en este caso, eh, las líneas de campo magnético. Y estas líneas de campo magnético son, como vemos ahí, son circunferencias alrededor del cable conductor.